buenas tardes. Así es, estamos en Economía para Todos, en este programa nuevo que podrán disfrutar a partir del día 25, ya saben, en directo a las 2 de la tarde, a las 3 en Libertad Digital Televisión, y que luego podrán ver y escuchar tantas veces como quieran. Verán, el jueves se llegó a un acuerdo sobre la reforma laboral. Ahí estamparon su firma la COE, UGT, Comisiones Obreras y el Gobierno. Pero fíjense que vamos a hablar largo y tendido de este asunto porque resulta que a Garamendi se le subió a las barbas 4 de las más grandes asociaciones que pertenecen a la COE, es decir, que no están de acuerdo con lo que ha firmado Garamendi. Y son nada menos que CEIM, que es la Confederación de Empresas de la Comunidad de Madrid, tampoco Foment del Trabajo, la más importante de Cataluña, ANFAC, la fabricante de coches y camiones, y Asaja, que es la que representa al sector del campo. Es decir, ojo, ojo, todos los que le han dicho que no a Garamendi. No sé si Garamendi acabará lloriqueando otra vez o no, o qué es lo que pasará dentro de la COE, pero es lo que hay. Esta reforma pues la aprobará todavía el Consejo de Ministros en su momento, parece que a lo mejor el día 28, el Día de los Inocentes, y hay que decir que se han aprobado dos de las cosas fundamentales de la reforma de Báñez, que fueron la ultraactividad, todo lo que tiene que ver con la ultraactividad de los convenios y con que los convenios sean sectoriales o de empresa. Después vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto y de los entresijos, porque también hoy hablaremos de esa nueva revisión que ha hecho el INE. El INE se ha convertido ahora en vez de dar datos, lo que hace es dar revisiones. Bueno, pues muy bien. Ha revisado el crecimiento del tercer trimestre, dice que consumimos más de lo que había estimado y ha revisado las cifras. Pero es que lo hace en la semana en la que el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Calviño que se baje del burro, que como mucho este año la economía española va a crecer el 4,3%. Y además también hemos conocido esta semana que España está ya en el puesto 17 de la Unión Europea en renta per cápita. De hecho, tenemos por encima países como Lituania o Estonia. En fin, nada, vamos, que nadie se va a quedar atrás y vamos a salir más fuertes, ¿se acuerdan? Ya lo veremos. Ya queda poco para comprobarlo. Pero desde luego las cosas no van por ahí, ni vamos a salir más fuertes, ni nada que se le parezca. De hecho, hablaremos también del recibo de la luz, porque esta semana se han superado los 500 euros el megavatio. ¿Y saben lo que pasa? Que la gente del bono social, que son los más vulnerables, están pagando 4 veces más que los de la tarifa regulada. Así que hablaremos de este asunto, del que dice el Gobierno que ya no puede hacer más, que ya ha decidido prolongar la bajada del IVA y la de los otros impuestos hasta el mes de abril, pero da la casualidad de que sí podría hacer más, porque como muy bien nos ha contado y recordado también esta semana el mafo bueno, nuestro querido Fernández Ordóñez, pero el bueno, es que en agosto, nos recuerda que en agosto, para los que no se acuerden, las centrales nucleares le ofrecieron al Gobierno que a todos los que tienen la tarifa PVPC, la regulada, se comprometían a que su recibo de la luz no sería mayor de 60 euros, o sea, el precio no sería mayor a los 60 euros el megavatio hora. Hemos llegado a 500, ¿y qué dijo el Gobierno entonces? Que no, que ni hablar. Ah, pues muy bien, muchas gracias, señora Rivera, señor Sánchez, al que después escucharemos cómo intenta enredarnos para intentar convencernos de que vamos a pagar la luz este año más barata que en el 2018. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Pues sí,
Economía para Todos con Carmen Tomás, pero hoy también con Javier Santa Cruz. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Y con Navidad. Fernando H. Valls, del Hola, Confidencial. Carmen y ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, igual van a notar, pues bueno, algunas diferencias con los días anteriores, sobre todo los que están en la tele, que no van a ver a mis compañeros, porque bueno, pues hoy estoy aquí sola en el estudio por razones obvias. Y bueno, pues si hay algún problemilla de sonido y tal, nuestro compañero Luis Alonso y Jorge en televisión pues harán lo que puedan para que les llegue lo mejor posible el sonido y la imagen. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren y no pasa nada porque ya estamos muy acostumbrados a escucharnos por teléfono. Así que Javier y Fernando, con todos estos problemillas, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y lo más atentos posibles a las órdenes para que no nos pisemos y la gente en casa pueda escucharnos bien. Así que, por ejemplo, Javier, se ha aprobado ya de la reforma laboral. Es verdad que todavía el gobierno le tiene que dar el visto bueno definitivo, pero bueno, parece que sí, que han llegado a ese acuerdo. Y para mí, que se saltan las dos cosas más importantes que se hicieron en 2013 por Fátima Báñez, como son la ultraactividad de los convenios y, sobre todo, el convenio sectorial tendrá prioridad sobre el convenio de empresa. ¿Tú cómo lo has visto? A ver, es un acuerdo de mínimos en una parte sustancial de los términos a los que han llegado, porque tampoco había un margen mucho mayor en los últimos días del año para que se hiciera una cosa que publicitariamente al gobierno le pudiera venir bien, que mantuviera, como está manteniendo pues de su mano, a los sindicatos y para que no se produjera ya más ruido del que realmente existe por el resto de todas las cosas que no funcionan, y entre una de ellas es una de las que has comentado al principio, que es la del problema de los precios energéticos, y luego también para que fuera un tema que fuera más o menos aceptable, aunque aceptable lógicamente con la nariz tapada por parte de los empresarios, teniendo en cuenta que veníamos de un globo sonda que era, bueno, más que globo sonda, incluso realidad en algunos de los documentos que se han ido circulando en los últimos meses, como era, por ejemplo, incluso la prohibición de la temporalidad, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, de todo lo que hemos ido viendo en el último, fundamentalmente, mes y medio, ha ido aterrizándose hacia una cosa que yo la calificaría como un híbrido, que en realidad hay que leerse bastante bien la letra pequeña. O sea, sí que es cierto que hay cosas que han empeorado, y una de ellas desde luego es que haya ultraactividad de los convenios, pero hay otras cuestiones donde habrá que leerse bastante bien esa letra pequeña, y luego en la práctica pues los tribunales tendrán que entrar a interpretar, como ya pasó con la propia reforma laboral del 2012, ciertos elementos que algunos de ellos incluso pues cayeron prácticamente de manera inservible al poco tiempo, y ahora la sensación de inseguridad jurídica es mayor que por ejemplo, las anteriores reformas, o cuando se han ido tocando aspectos muy concretos. Entonces yo me quedaría un poco ahí, pero sí que es verdad que tanto tú como Fernando tenéis más información del detalle, ¿no?, de esa negociación, y es conveniente ver un poco más ese detalle, sí. Y de ahí, sobre todo, extractar cuáles van a ser las fuentes de conflicto. Es decir, probablemente lo que nos vayamos a encontrar sea una fuente de conflictos jurídicos y también de conflictos laborales en base a indefiniciones y aspectos que han quedado en el aire. Ahora vamos a profundizar en los puntos concretos, pero Fernando, te pido una opinión sobre las generales de la ley. Bueno, pues en primer lugar, la palabra o el famoso verbo que empleó el gobierno y que nos lleva vendiendo durante 2 años, que es el derogar, pues no está sobre la mesa y no va a estar. No se deroga, se retoca y se hace un maquillaje estético. Eso es lo primero, en base a lo que vamos a vivir la próxima semana, que va a ser una campaña propagandística del gobierno vendiendo esto como un gran acuerdo. Pero tú lo has relatado muy bien, Carmen, en la entradilla. Hubo muchas reticencias en la COE. Y te añado otro asociado más que mostró sus reticencias, que es CEPIME. En la pequeña y mediana empresa no gusta el acuerdo.
o el principio de acuerdo. Y luego también entre los autónomos tampoco termina de gustar este acuerdo. Aunque esos no se han pronunciado tan Pero claramente como estos otros cuatro, pero como el bueno, resto, ¿no? pues Pero bueno, se han prácticamente toda la abstenido. COE, entonces, menos las grandes empresas a lo Exactamente. mejor que van por libre. Entonces lleva muchos meses circulando la versión de que Antonio Garamendi, el presidente de la COE, es un empresario que, por cierto, no se conoce empresa que haya dirigido a Antonio Ya. Garamendi, que está volcado con el gobierno y que a él lo que le gusta es viajar en el avión oficial con el presidente y que le lleve por allí y por allá, pero luego cuando hay que llegar a acuerdos beneficiosos para los empresarios, pues pasa lo que pasa. Yo es un amigo de este programa y me fío mucho de él, yo de Miguel Garrido me fío muchísimo. Y el Hombre, hecho de que se haya abstenido CEIM, Asaja y compañía, pues para mí es sintomático. Eso por un lado. Y luego, sobre los convenios, bueno, pues me parece también, coincido con Javier en que es peligroso el tema de que el convenio sectorial prevalezca. Y luego hay una cosa muy importante, y es que en principio el convenio estatal va a prevalecer respecto a los autonómicos, pero es una cosa que va a sufrir el gobierno para aprobar esa medida. ¿Por qué? Porque solo la puede aprobar con unos socios, que sabemos quiénes son. ya. Esquerra Republicana, PNV, Bildu. Y estos socios van a pelear porque el convenio autonómico prevalezca. Por lo tanto, bueno, vamos a ver un decreto. Otra cosa igual, tampoco me gusta que se legisle por decreto. Me gustaría una negociación con luz y taquígrafos y en el Parlamento. Es decir, donde todos aporten. No ahora, que nos vamos a encontrar con un decreto, todavía no sabemos la letra pequeña, la conoceremos con fuegos artificiales y luego tendremos que escudriñar la ley para saber lo que es bueno y lo que Ya. es malo. Por lo tanto, mucha propaganda y poco contenido de momento. Bueno, ya sabemos que pues que se va a hacer mucha propaganda con esto, es evidente, y que a veces, y que normalmente en la letra pequeña está la cuestión, pero es que aquí ya la letra gruesa ya es preocupante de por sí. Y la prueba es la cantidad de, insisto, CEIM, Asaja, ANFAC, y si añade encima Fernando, CEPIME y tal, o sea, Garamendi, ¿qué estás haciendo? O sea, Oye, están muy preocupados, porque claro, el hecho de que, por ejemplo, la letra grande dice, bueno, el convenio sectorial se va a referir solo a los salarios. Bueno, pues por la parte sustancial, porque claro, si el sectorial que, por ejemplo, del metal, que siempre yo suelo poner el mismo ejemplo porque yo creo que es muy representativo. O sea, ¿qué tendrá que ver una gran empresa metalúrgica con el taller de arreglacoches de la puerta de la esquina de mi casa, de mi calle? O sea, ¿le vas a decir a ese pobre del taller que le tiene que subir lo mismo que la gran metalúrgica? O sea, pero de verdad que eso lo ha firmado Garamendi, yo de verdad que, bueno, yo no sé qué van a hacer con este hombre. No sé si van a volver a hacerle un llorar o qué van a hacer, pero es muy preocupante y la competitividad de las empresas españolas se va a quedar muy tocada. Y si no puedes bajarle el salario o pactar el salario con tus empleados en función de cómo está la empresa, sino que te lo va a decir el sindicato, pues es que, vamos a ver, esa empresa lo hará o tendrá que despedir a alguien, que fue lo que pasaba antes de que entrara en vigor la reforma de Báñez. claro, es que, Carmen, déjame que te apunte otra cosa. Yo lo califico como un gol, lo que le han metido a la COE con esta medida, A los convenios. Garamendi se lo han O a metido. Garamendi, mejor dicho. Pero claro, es que se han expresado en contra, o mejor dicho, se han abstenido en la votación pues asociados que no son nada sospechosos de ser contrarios o amigos del gobierno. CEIM, por ejemplo, patronal madrileña, y Foment, que son como el agua y el aceite, es decir, la catalana y la madrileña, las dos más potentes. Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo y es que no se ha pensado, bajo mi punto de vista, en la empresa, ¿no? Y luego otra crítica que nos hacían ahí fuentes internas de la COE es que esta reforma laboral no apuesta por la palabra clave que utilizan todos los empresarios: flexibilidad. Claro. Es decir, déjeme usted contratar, no dejar de contratar, poder ser flexible en momentos de crisis o en momentos de bonanza, ¿no? Pues no se apuesta a eso. Por lo tanto, bueno, pues una reforma laboral que, lejos de lo que defiende el gobierno, que va a ser duradera, va a durar por muchos años, yo creo que cuando haya un gobierno de distinto signo, pues de las primeras cosas que hará, si no lo anuncia el PP y Vox rápidamente, será cambiar esta ley.
Javier, es que esto es de primero de GB, o sea, primero les dijeron, venga, apretaron ahí bien con la temporalidad para dañar donde tal, las subcontratas, no sé qué, para luego acabar diciendo, fíjate si somos buenos, que hemos dicho, bueno, pues ahora ya la de la temporalidad, o no sé qué, o sea, vamos, que se le han colado el gol, pero en toda la escuadra. Y estas los ANFAC y todos estos que saben lo duro que es y que además fueron, fíjate, las empresas fabricantes de coches, ¿os acordáis cuando la crisis subprime que dijimos, oye, fíjate, no han necesitado ni la reforma laboral, que los sindicatos de dentro de las fabricantes han llegado a acuerdos de todo tipo con sus empresas porque han sido responsables, están ahí dentro, saben lo que pasa. O sea, y ahora van y hacen esto. Hace esto Garamendi, porque yo no sé a quién ha acompañado a Garamendi, porque si tenemos que sacar a todos estos cabreados de la COE o al Láteres, pues ¿quién queda ahí? Es que hay que tener en cuenta que la mayor parte, en el caso de los fabricantes automóvil, son compañías extranjeras que están fabricando en España, aunque evidentemente tienen su filial española, pero el modelo de organización y el modelo también, incluso el marco de relaciones laborales, es bastante más parecido a lo que vemos en Alemania, en Francia, en otros países europeos, y de ahí viene la conciencia y la aplicación ya se hizo hace más de 10 años de medidas extraordinarias que estén dentro del convenio de empresa. Hay que tener, precisamente por eso, aquí hay un divorcio creciente y desde luego muy preocupante de las escasísimas grandes empresas, y ya no digamos el caso concreto de las IBEX, frente a la gran masa de pequeñas y medianas empresas. Es decir, si hacemos un mínimo análisis, un análisis muy somero de estas organizaciones que se han abstenido, o podrían haber votado en contra, ¿no? Pero han elegido esa opción, que es bastante razonable. Si vemos su estructura, vemos a sus directivos y vemos también quién está componiendo en este momento sus comités ejecutivos, la mayor parte son precisamente pequeñas y medianas empresas. Claro. Son las que están más afectadas, porque las grandes, en el fondo, de una forma u otra, sí que encuentran el camino para pactar, por ejemplo, con sus centrales sindicales correspondientes, o ya se buscan la manera para coger y para que se pueda conseguir un objetivo que otros, sobre todo los pequeños, no pueden. Entonces, si la presidencia de la patronal a nivel general en España solamente atiende a los incentivos, o solamente tiene el incentivo de la defensa de las grandes compañías, el problema es que se está dejando, de las 3.200.000 empresas españolas, se está dejando más de 3 millones. Claro, de hecho, claro. Las grandes empresas en España, tristemente, son muy pocas, muy focalizadas y desde luego con un marco de relaciones laborales muy distinto al resto. Ya, efectivamente, es que ese es el problema, claro, que no solamente se han abstenido, pero en realidad hablas con ellos y te dicen, no, bueno, es que nos hemos abstenido por no dejar a este tío solo, pero estamos en contra totalmente de lo que se ha firmado en esos dos aspectos, sobre todo, ¿no? Que son los que más dificultades le van a crear a las pequeñas empresas, que es, oiga, que viene aquí el sindicato y me dice la subida que yo tengo que hacer de los salarios, pero será si puedo. Será si hablo con mis trabajadores y oye, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, porque mira, estas son las cuentas, no llegamos. Lo que pasó en la anterior crisis, o sea, ¿qué pasó? Que masivamente las empresas tuvieron que echar a la gente a la calle hasta que llegó esta reforma y pudieron decir, oye, pues mira, en vez de echar a la gente a la calle, en vez de subir el sal, vamos a subir 0, vamos a bajar un poquito los salarios, o vamos a trabajar un poco más, en fin, vamos a arreglarnos para no echar a la gente a la calle. Bueno, y volvemos a las andadas. En fin, yo de verdad que no estoy alucinada, porque lo vengo diciendo desde hace mucho, que a Garamendi se la iban a colar. Y efectivamente no me he equivocado, se la han colado. Y bueno, pues haya películas. A ver luego en el Parlamento qué es lo que pasa y quién le aprueba estas cosas, porque luego tiene Sánchez que ir a decirle esto también a las empresas vascas y a las empresas catalanas y todo esto, ¿no? Exacto. Y Carmen, una cosa muy importante. El señor Garamendi acumula muchas críticas internas prácticamente desde que accedió al cargo, ¿no?
lo primero por el sueldo que se puso de 300.000 euros, que no había tenido ningún presidente de la COE hasta entonces, ¿no? Pero luego por este seguidismo que hace el gobierno, pues hay mucha crítica interna. Y yo creo que lo que ha pasado esta semana es la gota que colma el vaso, ¿no? De la paciencia de muchos. Pero también yo creo que muchos deberían dar un paso al frente Sí. internamente, ¿no? Sí. Y si el señor Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana, no está de acuerdo, pues que lo diga en público, ¿no? Y si CEPIME, porque como tú has dicho, la reforma laboral que viene perjudica a una mayoría de pymes, pues que lo digan también en público, ¿no? Y luego, muy importante, el señor Garamendi se va a enfrentar a unas elecciones en el año 2023. Pues también quizá puede ser el momento de que alguien opine con su voto si Garamendi es la mejor persona. Me Y parecen entonces muy tendremos lejanas. Yo le haría una OPA hostil, o como se llame una eso, en moción de términos de censura, ¿no? congresos. Una moción de censura, ¿no? Pero ahí ya tendremos tiempo para valorar si la reforma laboral ha servido para crear empleo o para no. Y luego un dato muy importante que también creo que el oyente tiene que conocer, y es que Garamendi se ha cuidado mucho de las críticas internas, y ya aquí hablo de política, ¿no? Porque él tiene en su nómina, en la COE, tiene a la ministra Fátima Báñez, creadora de esta moción de censura. Bueno, en una ¿no? fundación, Una fundación, sí, pero no creo que esté muy de trabaja en acuerdo con lo que se ha hecho tampoco. Claro, No he entonces podido hablar con espero- ella, pero no creo que esté muy de acuerdo. Yo espero que el PP, sobre todo, pues exprese sus críticas y que pueda acarrear esta reforma laboral y que contrarreste en algún sentido la propaganda que nos va a vender el gobierno de aquí a final de año. Bueno, pues Dios dirá, ya veremos cómo queda, la letra pequeña, la grande, las críticas y bueno, hasta que lo apruebe el Consejo de Ministros todavía queda tiempo para ver cuál es el recorrido. Dejarme que os cuente una cosa muy bonita de la Navidad. Porque ¿a qué sabe la Navidad? Pues seguro que todos sabemos la respuesta, las cosas más ricas del mundo a las más sabrosas, eso sí, ya sean dulces o saladas, da igual, cocinadas al calor de una marmita o improvisadas en una tarde de familia, no hay nada mejor que compartir con todos los que te rodean a qué sabe tu Navidad. Y en el Corte Inglés es fácil encontrar las cosas más ricas del mundo para compartirlas con los tuyos. Porque en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás la más amplia selección de productos para disfrutar de la mejor experiencia gastronómica durante estas fiestas. Además, ahora, hacer todas tus compras es más fácil aún con la web y la app del Corte Inglés. Y además las puedes recibir donde y cuando quieras. Casi parece un truco de magia. Y si contratas además el servicio de tarifa plana de envíos ECI Plus, tus pedidos te llegarán en 2 horas o cuando lo necesites, por solo 19,90 al año. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad. En Es Radio, Economía para Todos. Verán, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha vuelto a corregirse a sí mismo, esta vez al alza, claro, porque la otra vez fue a la baja y se le abrieron las escarpias, se pusieron los pelos como escarpias a la señora Calviño. Pero esta vez el INE, que publicó el dato el jueves, el definitivo del crecimiento del PIB del tercer trimestre, dice el INE que avanzó un 2,6%, es una corrección de 6 décimas nada más, porque es que dice que se equivocó en el dato del consumo de los hogares, que es que consumimos más de lo que ellos habían calculado. Total, que en tasa interanual dice el INE que el PIB creció un 3,4% frente al 1,7% del trimestre anterior. Bueno, el caso es que, para desgracia de Calviño, un par de días antes, el Fondo Monetario Internacional le daba un estacazo de categoría porque, según las previsiones de este organismo, España crecerá este año apenas un 4,3%. Y además, bueno, ya de paso, le pone la reformita de las pensiones de Escrivá a caer de un burro. Pero vamos, de que eso ni va a acarrear la sostenibilidad del sistema ni nada que se le parezca. Entonces, de verdad,
en un momento en el que todo esto a Calviño parece que le resbala. Ella sigue insistiendo en que las cosas van muy bien y que bueno, que ya verás, que no sé qué, que no sé cuántos, no cambia las previsiones, pero la realidad es que estas previsiones están ahí, que si estamos en un 2,6, pues sinceramente se ve la cosa para llegar al 5, no, al 6,5 se le tienen que poner muy bien las cosas a Calviño y no parece, porque estamos ante las navidades más caras que se recuerdan, con los precios de la luz disparados de los que luego hablaremos y en fin, con todo en contra. Entonces, de verdad, Javier, tú que eres más economista, más de los números, yo no sé cómo lo ves, pero a pesar de esta corrección del INE, las cosas se le ponen muy feas al gobierno y bueno, y a todos nosotros, obviamente, porque somos los que mayores perjudicados, ¿no? Pero en fin, que sus previsiones están ya no en solfa, sino, vamos, totalmente por los suelos. Y no solo están por los suelos, sino que, como diría aquel, es un imposible metafísico que se pueda dar la cifra del 6,5 de crecimiento de cierre del 2021. Hay que tener en cuenta que el INE, a ver, hay dos cosas importantes, ¿no? En la revisión del INE. Una es que actúa sobre el consumo de los hogares, pero fundamentalmente sobre el consumo inmediato de los hogares, es decir, sobre aquellos bienes y servicios que son esenciales, que son imprescindibles de consumir. Y lo que está corrigiendo es especialmente una cosa que es muy importante. Ya en los meses de verano, hasta septiembre, era evidente que íbamos a tener un cuarto trimestre de año muy complicado desde el punto de vista de los precios. Y no solo de los precios, sino también de posibles problemas de cara sobre todo a las Navidades, posibles problemas de abastecimiento, de suministro de ciertos bienes que son de consumo estacional y por tanto una parte sustancial de las decisiones de compra se han ido adelantando y se ha visto cómo se han ido, o sea, efectivamente así está siendo desde la última parte del verano, es decir, desde que la inflación y sobre todo la parte energética ya se convirtió en un grave problema. Estamos hablando de finales de agosto, principios de septiembre. Entonces toda esa parte es la que el INE corrige, que es los bienes básicos. Pero una cosa que corrige a la baja, o sea, no solo al alza, sino a la baja, es todo el consumo de las familias, digamos, el que manifestaría que hay confianza en el futuro más inmediato, que es cuando las familias se deciden a comprar bienes de consumo duradero o a invertir en vivienda. Y en O sea, ese por sentido, ejemplo, un coche, cambiar el electrodoméstico, cosas así, exacto. dices. Ya. Exacto. Entonces, los bienes duraderos es los que no se gastan fácilmente, es decir, que duran unos años, para entendernos, ¿no? Entonces, y lo otro es el otro bien duradero, ¿no? Pero que se califica como inversión, que es el de la vivienda. Y entonces, lo que tenemos es que ha revisado a la baja el primer trimestre y el segundo trimestre y ha rebajado un poquito al alza el tercero. Pero en cualquier caso, esos dos indicadores, que son los dos agregados macro, que hay que escudriñarlos un poco porque normalmente no aparecen en los titulares de prensa o normalmente no aparecen en los análisis, son los que te dan la mejor precisión de si hay confianza o no de los consumidores en torno al futuro más inmediato, porque al final el 60% de la economía española es consumo privado, con lo cual tienes que coger y tienes que ahí es donde ves que el principal motor, si ese motor no funciona, tenemos un problema. Y Ya. eso es lo que está pasando. Porque comer tienes que comer, pero comprar un electrodoméstico pues lo deja para otro momento que no están bien las cosas. Porque claro, comer hay que comer. Fernando, no sé cómo has visto tú esta nueva revisión que ha hecho el INE de sí mismo. Bueno, era lógico, ¿no? El tercer trimestre no nos fue mal, el consumo se recuperó en cierta medida, el turismo volvió en cierta medida, era lógico, se esperaba, ¿no? Ahora lo que está totalmente, a pesar de esta revisión al alza, totalmente desactualizada, es imposible, lo decías al principio, de cumplir, es el pronóstico de crecimiento del gobierno, 6,5%, sigue manteniendo Calviño, me parece una barbaridad que el gobierno siga manteniendo ese crecimiento
para 2021. ¿Y Imposible, tú vamos. que andas por ahí por los aledaños del gobierno? En serio, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se meten en este jardín? ¿Por qué hacen esto? Si Bueno, una previsión, como su propio nombre indica, es una previsión. Si han cambiado las circunstancias, se cambia y punto, y no pasa nada. Se y explica no pasa ni media. por qué Yo se ya, yo, empeñan, por qué se empeñan de esta forma. yo creo que ya es una cuestión de ego, de empecinamiento, de no admitir errores, de no admitir que eso, que las circunstancias están cambiando en toda Europa, no solo en España, y que la variante Omicron pues va a hacer un cuarto trimestre, o está haciendo, mejor dicho, un cuarto trimestre muy complicado. Pero no solo eso, sino que, lo decía Javier, ¿no? La desaceleración que está provocando esta situación, sumado al pesimismo de la gente, ¿no? La gente ya pues tiene miedo a salir, tiene miedo a gastar, y lo que se iba a gastar a lo mejor estas navidades pues se lo ha guardado para tiempos mejores. Y luego el drama que va a suponer esta situación para el turismo, y España es un país que vive el turismo. Por lo tanto, las expectativas, y ahí voy, para el primer trimestre de 2022 son muy negativas. Vamos a crecer, evidentemente vamos a crecer porque venimos de una situación, digamos, de bajo mínimos, ¿no? Pero hay una situación o un pesimismo económico muy potente. ¿Eso qué puede ocurrir? Pues que nos va a costar mucho recuperarnos, si ese salimos más fuertes del gobierno, sumado a los fondos europeos que no terminan de repartirse bien, tal, luego hablaremos de ello, supongo, Sí. pues hace que la situación económica siga siendo de pesimismo y de nubarrones. Bueno, yo es que como debo ser, claro, por eso no me dedico a la política ni nada de eso, porque es que es una mentira que tiene las patas tan cortas. Pero quiero decir, si fuese una cosa más ideológica y tal, pero es que es un dato ¿qué va a salir? ¿El 10 de enero? O sea, el 10 de enero vamos a saber lo que ha pasado. Pues sí, es que te va a durar la Claro. mentira muy poco. O sea, ¿para qué te empecinas en una cosa que se te va a caer por su propio peso, que no tiene nada, o sea, que es, o sea, un dato, punto, ya está. Si es que yo creo que es más negativo todavía, Y es que que además tú andes diciendo una cosa que es que se va a saber que no es así. y es el momento perfecto, ¿no?, para cambiar de discurso. Claro, Oiga, que mire, que el tema de la luz se nos ha seguido claro. complicando, no lo esperábamos y tal, pues bueno, pues venga, pues Pero le echas la culpa al cambiamos ahora de Omicron paso. esa Y cosa Omicron, asquerosa. mira, la que está provocando. Pero no, yo creo, Carmen, sinceramente te lo digo, que ya cuestión de ego y de no Ya, admitir una rectificación. en fin, es un empecinamiento que no lo entiendo. Pero apuntaba Fernando, y yo quiero sí dedicarle unos minutos al asunto de los fondos europeos. Es que es un escándalo, a mí me parece un escándalo que no sepamos absolutamente nada, que ya parece ser que se han repartido algunos millones, bueno, repartido, es que hay una confusión entre movilizar, ¿no? Cuando no quieren decirte lo que hay, hablan de movilizar, de no sé qué, de ejecutar poco, pero de movilizar y de tal, y luego hay cosas ahí, como he leído a Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, que se van a dedicar 60 millones a que los pájaros no se den de bruces contra los cables eléctricos, con cargo a los fondos europeos. ¿Pero de qué estamos hablando aquí, Javier? Es que todo ese tipo de medidas, que es concretamente una de ellas, la de las aves en los tendidos de alta tensión, son cosas que hasta ahora siempre estaban circunscritas dentro de los planes de la planificación de la red de transporte y de energía eléctrica, y también en los proyectos, por ejemplo, pues los nuevos proyectos de energías renovables y otros. Y entonces, cuando eso se quiere llevar y todo se quiere llevar a los fondos europeos, pues lógicamente se producen situaciones de esperpento, ¿no? Entonces esta sería desde luego una de ellas. Lo que se está intentando hacer es llevar una parte sustancial de inversión hacia este tipo de cosas, donde además haya un componente cada vez más importante de empresas públicas frente a empresas privadas, porque ya se ha visto la enorme dificultad que supone armar los concursos públicos y la concurrencia competitiva para este tipo de proyectos, donde ahora van a proliferar cada vez más esas fórmulas híbridas o esas fórmulas mixtas para intentar sortear de alguna forma una cosa
que no ni se ha completado y prácticamente se ha dejado en el olvido, que es la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, que también digo que lo que se conoció cuando uno de los últimos decretos del año pasado sobre los fondos era peor el remedio que la enfermedad, porque ahí era ya la barra libre para que una oficina opaca de Moncloa fuera la que decidiera dónde tenían que ir el dinero. Entonces, yo creo que en ese sentido hay, por ejemplo, el Banco de España lo ha publicado en diversas ocasiones en los últimos meses, es que el efecto positivo sobre el crecimiento que pueden tener los fondos europeos ya prácticamente se ha disipado. ¿Por qué? Porque lo compramos antes de tiempo, es decir, esa expectativa se compró muy antes de tiempo, y ahora ya pues no hay margen para que efectivamente, si se producen en realidad las inversiones proyectadas, pues ya tengan un impacto permanente en el tiempo. Pero a mí lo que me sorprende, Fernando, es que Bruselas nos dé dinero, que parece que nos va a dar más dinero, y sobre todo que nadie de los países diga nada cuando no se sabe nada. O sea, nada de ningún plan que esté ya en vías de ejecución, o en fin, todo es como movilizar. ¿Pero movilizar qué? Es que de momento el control de Bruselas es a priori, no es a posteriori. Pero llegará ese momento en que Bruselas diga, bueno, ¿ustedes en qué se han gastado estos 10.000 millones que les voy a repartir? Pues Dios te oiga, porque yo no me fío. Llegará el momento. Yo recomiendo al oyente y al espectador que haga un ejercicio y se meta en la web planderecuperación.gov. Allí encontrará un boletín semanal donde aparecen reflejados en qué se reparten los fondos cada semana. Y ahí encontrará lo que has comentado tú, que publicó Diego Sánchez de la Cruz. Encontrará Erasmus para artistas. Encontrará señalización de carreteras. Encontrará campañas de publicidad de ministerios. Ya. Bueno, dígame usted a mí qué tiene que ver esto con la digitalización de la pyme. Bueno, pues nada. Entonces, bueno, pues lo ha dicho Javier muy bien, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque no hay un organismo independiente que regule a dónde van los fondos, y porque se están repartiendo de olla para cuestiones que quiere el gobierno. Pero esto nos pasa la factura, Carmen, y es que Bruselas va a hacer un control a posteriori y dirá, ¿en qué se han gastado ustedes los fondos? Esto me vale, esto no me vale. Eso está reflejado y eso lo exigen a otros países, porque somos el país de Europa que más transferencias directas va a recibir y nos van a fiscalizar, claro que sí. Vamos a verlo, eso habrá que verlo. De momento no hacen nada más que fardar con que van a llegar más millones, pero seguimos, lo único que sabemos son estas cosas en el sitio este donde tú dices y que publicáis, que son todo cosas que se te cae en la cara de vergüenza, viendo cómo está el país y a lo que se van a dedicar el dinero, o sea, a propaganda y a poco más. O sea, pues claro, que le paguemos a los escritores ahora un Erasmus, no me fastidies. Digo, Erasmus en el sentido de manutención y no sé qué, en el sitio que quieran, donde quieran, para que se inspiren. Oiga, vale. En fin. Bueno, os voy a contar un momentito la noticia de Telefónica y nos vamos a meter con el asunto de la luz, que tiene mucha miga. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y la noticia no es que sea muy novedosa, porque es que Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente del Senado, el socialista Ander Gil, vetó por orden del presidente del Gobierno la votación de las enmiendas del PP, Ciudadanos e Izquierda Confederal en las que se pedían restituir el IVA del 10% para los peluqueros y salones de estética. Es decir, el retorno a la situación anterior a 2012 y en línea con lo sucedido en otras actividades como la cultura, las floristerías, etcétera. Recuerden que ese IVA a las peluquerías se elevó durante los momentos más duros de la anterior crisis económica al 21%, del 10% al 21%. Bueno, esta vez la votación de las enmiendas venía avalada por la mesa del Senado, donde el representante del PNV unió el lunes su voto al de los representantes del PP para que éstas continuaran con su tramitación en el Pleno. Bien, pues no se produjo gracias al veto como les digo, del presidente del Senado por orden de Sánchez. ¿Qué ha pasado? Pues que desde la Alianza Empresarial por la bajada del IVA pues se han abierto un nuevo periodo de reflexión y aseguran más movilizaciones. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, y nos metemos en el espinosísimo asunto porque ya no hay calificativos para llamar de alguna forma, adjetivar estas subidas de la luz. O sea, ya hemos agotado todos los pronunciamientos, pero se han superado ya los 500 euros megavatio hora antes de impuestos, algunos días y algunas horas por encima de 600. El otro día nos recordaba, como les decía antes, Mafo Bueno, Fernández Ordóñez Bueno, nuestro gran amigo, que en agosto las centrales nucleares ofrecieron al gobierno hacerse cargo de facturas a 60 euros el megavatio hora para todos los de la tarifa regulada y que el gobierno les dijo no. Bien, pues esta semana hemos visto hemos visto precios por encima de los 500 euros, como les digo. Y el gobierno sigue pues encantado con esto de, bueno, pues oye, ya hemos ampliado la reducción de los impuestos hasta abril y es que no podemos hacer más. Bueno, pues sí podían haber hecho más porque ya les digo que las centrales nucleares se ofrecieron a facturar a 60 euros el megavatio hora. Así que no sé cómo veis esto, o sea, esto parece que no tiene fin, o sea, ya te digo que empezamos hace meses ya a llamar a estas cosas escandalosas, pero resulta que no hay forma de pararlo, o no se quiere, porque además les está provocando una recaudación muy interesante, ¿no? Bueno, es que incluso si viésemos, cuando vemos las cifras de ejecución presupuestaria y concretamente en el caso de los impuestos que se cargan fundamentalmente sobre la factura de la luz, a pesar de haber tenido las reducciones sustanciales, pues del caso del lo que se hizo con el impuesto eléctrico, el impuesto a la generación, también la rebaja del IVA, los canon, incluso teniendo en cuenta la devolución del canon hidráulico que lo tienen que hacer ahora por haber sido declarado ilegal hace unos meses. Con todo y con ello, la recaudación precisamente no ha sido peor de lo esperado. Lo que pasa que aquí, a ver, hay una cosa que hay que decirlo muy claramente, ¿vale? Es la frase que pronuncia el presidente del gobierno en la comparecencia ante el Senado. Uy, ¿cómo me lo has puesto? Sabía que me lo ibas a poner. Así que vamos a escucharle a él, porque a ti nos encanta escucharte, pero mejor el protagonista. Señorías, en 2018 la factura media en España, según Eurostat, señor Maroto, no según Pedro Sánchez, según Eurostat, fue de 608 euros. Si sumamos la inflación, esa factura ascendería a 639 euros. Es decir, recuerde este dato, señoría, 639 euros. Bueno, como media, una factura, si no hubiéramos hecho nada, que es lo que ustedes planteaban, por ejemplo, oponiéndose o no votando a favor de la reducción del IVA, ascendería a 700 euros. Con las medidas que hemos tomado, señorías, se produce una reducción de 84 euros. Por lo tanto, la factura media final, gracias a las medidas, al esfuerzo del Gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación, y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. Por tanto, señorías, sí que estamos cumpliendo con el compromiso. Madre mía, cantaba la famosa Lola Flores aquello de ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Pues, ala, ahí lo tienen, con un par. Es una manipulación de lo más burda, porque lo primero que está haciendo es comparar eso de la factura media en el 2018 y en el 2021. El dato del 2018 no es comparable con el del 2021, igual que tampoco es comparable si cogiésemos el del 2017, el del 2004 o el del año 95, es decir, no tienen absolutamente nada que ver, porque en el año 2018 había muchos más millones de consumidores en España con tarifas reguladas, mientras que ahora tenemos muchos menos con tarifa regulada y muchos más con tarifa de mercado libre, que es donde se está la discriminación horaria, que es donde se está produciendo el mayor incremento de los precios, porque cada hora se va modificando y llegamos, por ejemplo, a que tengamos horas del día que tienen precios de 500 euros megavatio hora. Entonces, primero es esa manipulación burda de los datos, y en segundo lugar hay otra manipulación, que es el cómo descuenta la inflación. Entonces,
Por definición, la inflación también tiene que ser comparable en ambos escenarios y sobre todo hay que compararlo con algo que sea suficientemente cercano a los precios energéticos, y no se puede descontar por la inflación general. Lo que hay que hacer es descontarlo teniendo en cuenta cómo se han comportado el resto de los precios, los precios de los combustibles, el precio del gas, etcétera. En resumidas cuentas, si hacemos los números bien hechos, lo que nos encontramos es que al cierre de noviembre de este año, el mes pasado, el precio que se pagaba y que se ha pagado por la energía en España es prácticamente de máximos históricos, solamente comparable con el dato más alto que teníamos hasta ahora de la serie histórica, que fue en el tercer trimestre del año 2012. Con lo cual, ni el año 2018 ni ninguno otro. Es decir, estamos prácticamente en los máximos de la serie histórica. Y eso es un problema de primer orden, no solo para las familias, ese 40% de consumidores de electricidad que están con variaciones del precio horario, sino muy especialmente para la industria, muy especialmente para el resto de las empresas que ahora además, sobre todo las pequeñas y medianas, van a ser las que más van a sufrir los cambios de la reforma laboral. Con lo cual, por favor, dejemos ya de manipular de la manera en la que lo está haciendo el presidente del gobierno, porque ni los precios energéticos son ni siquiera ni remotamente parecidos a los del año 2018, y sobre todo no comparemos cifras que no son comparables. Ya, pero es que lo ha dicho Eurostat. No Pedro Sánchez, no. Ya. Eurostat, señor Maroto. Bien. Eurostat. Yo no sé para qué saca aquí Eurostat. O sea, es que no tiene datos el ministerio perfectamente, Fernando, que tiene que... Claro. ¿Qué pasa? Que si menciona Eurostat parece que nos vamos a quedar todos como, no me digas. Sí, bueno, manipulación de las cifras, ¿no? A ver, es un escándalo lo que está ocurriendo con el precio de la luz, y ahí yo creo que los periodistas o los medios tenemos nuestra parte de culpa, porque parece que ya hemos dado por amortizada la situación, ¿no? Pero no es normal pagar la Nochebuena más cara de la historia, ¿no? Bueno, periodista, no generalices, que nosotros aquí seguimos RQR. Sí, pero hay que decir que efectivamente tiene toda la trampa del mundo esa frase que le quedó muy redonda de Pedro Sánchez, pero hay que decirlo, 11 millones de españoles en el mercado libre van a pagar más. Por lo tanto, no es a todos los españoles, es a una parte de los españoles. Y luego, lo preocupante es que esta situación se va a prolongar durante los primeros meses de 2022. No lo digo yo, si me permites, ni tampoco Eurostat, lo dicen todos los expertos y todas las empresas energéticas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se está hablando en el gobierno? ¿Qué se rumorea? Pues que se está preparando un nuevo decretazo. Y ahí me remito al tirón de orejas, bajo mi punto de vista, lamentable que nos hizo Bruselas hace unos días. Bueno, que le hizo al gobierno, a Nadia Calviño y a Teresa Rivera, por el decretazo que hizo para intentar abaratar la luz. Que no, gobierno de Pedro Sánchez, que no puedes tomar decisiones al margen del mercado europeo, que no puedes de repente recortar esos beneficios que hay de ciudades eléctricas, que no, que te lo tienes que comer. Pero ¿y el nuevo decreto en qué sentido? ¿El nuevo decreto en qué sentido iría? Bueno, pues ya la reforma fiscal la bajada fiscal la tenemos ampliada. Eso ya la adelanta. Pero ahí pues yo creo que no se sabe, pero porque no sueltan prenda y hacen las cosas de manera improvisada, ¿no? Como hicieron el decreto ese, los beneficios caídos del cielo. Pero yo creo que algún gesto de cara a la galería tendrán, más que nada porque vienen unas elecciones en Castilla y León. Y sin duda el tema de la luz va a estar candente en ese momento también, ¿no? Bueno, pero... Y ahí van a jugar. Pero hace ya un montón de días, Fernando, y tú les sigues mucho, ya prometieron 90 euros así de ayuda directa a la gente del bono social, pero resulta que este gobierno tan progre y tan preocupado y tan que nadie va a quedar atrás y somos la bomba de la rebomba, resulta que la gente que está con el bono social está pagando 4 veces más que los que están en el otro sistema. Claro, porque están ligados al precio horario. Pero es que no les dan ni los 90 euros que les habían prometido, si es que son todo anuncios vacíos. Vamos a ver, dejadme simplemente hacer una pequeña acotación con respecto a lo del bono social, y también que lo acaba de recordar Fernando, que es que son casi 11 millones de consumidores los que están bajo ese régimen. Hay que recordar
que, y para contar toda la historia, porque esto siempre, o sea, no es una cuestión solamente de un único partido, ¿no? De que sea una cosa, esto hay problemas que tristemente han trascendido a todos los partidos que han ido gobernando en España. Este invento del precio horario, de que una parte sustancial de los consumidores estén ligados a la volatilidad de las horas del día, cuando los precios energéticos eran bajos y cuando muchas veces se marcaban precios cero, esto quien lo inventó fue José Manuel Soria, fue el gobierno del PP. Sí. Y luego después evidentemente los Nadal lo siguieron con ello. Y entonces ahí lo que pasó fue que durante unos años era más beneficioso estar en mercado libre, es decir, estar sometido a las fluctuaciones del precio diario, que estar bajo una tarifa fijada. Entonces, el bono social se ligó al precio horario, a la tarifa de mercado libre, porque era la forma de que también fuera más barato. Es decir, que llegó un punto en el que era, pues como digo en muchas ocasiones, a lo largo de los últimos 4 años se han marcado precios cero en el mercado mayorista. Con lo cual se dejó a esos beneficiarios del bono social en mercado libre. Y ahora, ¿qué pasa? Que como no se ha modificado ni tampoco se tomó una de las medidas más importantes que se tendrían que haber tomado en el mes de septiembre, que era congelar los precios para los consumidores, especialmente para los consumidores de los que están en bono social y algunos también de otros vulnerables que no están en bono social pero sí están en el mercado libre. Eso, como no se hizo, ahora estamos en una situación de verdadera pobreza energética para miles de familias, y eso el gobierno social progresista que tenemos nunca lo cuenta. Pero se podía haber hecho. O sea, que igual que hace decretos para todo, podía haber hecho un decreto en este sentido. Claro, y colarlo, por ejemplo, el decreto de las mascarillas de este jueves, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, venga, de ayuda a todo el vulnerable, por todo tipo de pobrezas. Pobreza de mascarillas, pobreza energética. No, porque entonces le supone mucha pasta para las arcas públicas. Claro, es que luego que no vayan de anuncios y de que se ayudan a todo el mundo, porque no es verdad, no es cierto. Y luego no podemos hacer nada más. Sí pueden. Hay veces que la oposición del gobierno, y ahí vuelvo a centrar otra vez el tiro en el PP, pues parece aficionada, porque es que el gobierno nos está metiendo hasta en la sopa el término recuperación justa. No, oiga, es que no es recuperación justa si no llega a todo el mundo. Y estos datos demuestran que no llega a los que más lo necesitan, ¿no? Por lo tanto, insistamos ahí, que el gobierno no está cumpliendo con su promesa estrella, ¿no? Y que el gobierno no está cuidando a quien más lo necesita. Claro, yo creo que ahí pues falta un poquito más de mordiente por parte de la oposición. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero no es que no llegue a los más vulnerables, es que no hacen nada por ellos, que es mucho peor. Porque puedes decir, oye, no está llegando de forma justa, vale, pero estoy haciendo lo posible, estoy haciendo tal, estoy haciendo cual. No, es que no hacen nada absolutamente. Es que ni los 90 euros que le iban a dar se los han dado. O sea, en fin. Y si ampliamos ese listado en el debe a las empresas, que otra vez se van a tener que enfrentar pues a restricciones, porque Sánchez ha delegado a las comunidades autónomas restricciones y algunas van a tener que cerrar, a una situación complicada económicamente, y todavía hay muchas que no han recibido ni un euro, pues hombre, es que ese eslogan de la recuperación justa, que está en Moncloa, que yo voy todas las semanas a Moncloa y lo veo allí, por una recuperación justa, que se cae por su propio peso. Bueno, no es que ya estamos otra vez oyendo toque de queda, cierre del ocio nocturno, restricciones en muchos sitios, aforos, o sea, es que viene otra andanada, Javier. Sí, perdona, Javier. No, continúa, Fernando, ahora hablamos precisamente el mes de enero, si las navidades están siendo difíciles, la cuesta de enero, si me permitís el término, ¿no? Va a ser muy complicada. Bueno, va a ser enero, febrero, marzo, abril. Claro, van a seguir creciendo, la luz va a estar en máximos, la inflación va a seguir disparada, y el gobierno, y ojo, porque esta es la próxima gran batalla que viene, va a subir el SMI, porque lo va a subir, y vamos a ver ahí cómo la COE se comporta,
Y luego viene la reforma fiscal. Es que el primer trimestre del año es muy importante económicamente. Bueno, como Garamendi firme otra subida del SMI, ya, vamos, ¿va a llorar? No, lo siguiente. Va a ser bien complicado. Además se va a sumar a todos los ya, bueno, casi entre unos y otros, casi 10 millones de españoles que tendrán sus rentas indexadas a la inflación, como es el caso, por ejemplo, de las pensiones, que no toda la indexación, lógicamente, pues no sería un desastre, pero tendrán la paguilla, tendrán más recursos, mientras que otros tendrán muchos menos. Es decir, la caída de la renta familiar real probablemente esté más cercana en la combinación entre 2021 y 2022, cercana al 10%, en términos reales, es decir, contando con inflación, no como hace el presidente del gobierno. Y de los ahorros, y la pérdida de poder de los ahorros con la inflación, que entre eso y lo de los salarios me parece que suma más de 30.000 millones. Sí, porque además hay que tener en cuenta que como el Banco Central Europeo se niega sistemáticamente a retirar de verdad, de golpe, que es lo que tendría que hacerse, los estímulos monetarios y seguir la senda de Estados Unidos y del Reino Unido, de que dentro de no demasiados meses se empiecen a subir los tipos de interés, pues claro, no hay una correspondencia entre la inflación y que los tipos de interés empiecen a subir y por lo tanto no haya una pérdida del poder de los ahorros. Pánico. Bueno, ya pánico. A que eso ocurra. Pánico. Sí. A que eso ocurra. Pues ojito, porque la cosa se pone fea. Ya la FED ya ha puesto y el Banco de Inglaterra ya han dado su... Bueno, que es que aquí manda Chopin, ya lo sabéis. Y si suena es que nos tenemos que marchar. Así que Javier y Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, aunque sea desde las ondas, ¿cómo se llamarán? Radioeléctricas, no sé cómo se llaman. Hercianas y marcianas también. Bueno, muchísimas gracias. Hoy ha estado Luis Alonso en los mandos técnicos, Naya Pertusa y Marta Galindo en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, y a todos ustedes también. Hasta el próximo programa. Que sean felices y lo pasen bien.